Saludos mis hermanos, les habla Giraida Borges de la Iglesia Casa del Alfarero y tengo una palabra que quiero compartir con ustedes. La vez anterior les había hablado del quebrantamiento, de cómo Dios puede usar nuestro proceso de quebrantamiento para ministrarle a otras personas y glorificarse en medio de nuestro dolor si nos dejamos usar. Hoy te quiero hablar del contenido de la vasija. Te había mencionado que la vasija, mientras está rota, no puede contener el líquido en su interior, entonces necesita ser constantemente llenada. Hoy te quiero hablar de ese proceso. Y la porción a la que me voy a referir se encuentra en Juan 4, una porción que seguramente la has leído en algún momento, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y me quiero enfocar en la mujer, porque la mujer samaritana es una vasija rota. Entonces, a través de esta conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana, podemos ver algunas claves de cómo funciona ese proceso hoy en día, de que una vasija rota puede ser usada para ministrar a los demás en tanto que tenga agua. Voy a ir al versículo 16, porque cuando digo que la mujer samaritana era una vasija rota, yo lo sé por estos versículos, del 16 al 18. Dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En estos versículos podemos ver que la mujer no era alguien que cumpliera con lo que se exigía de una mujer en ese tiempo. En los versículos anteriores, si lees la porción completa, vas a ver que ella estaba buscando agua en el pozo y era el mediodía. No era la hora a la que las mujeres solían ir a buscar agua al pozo. Las mujeres solían ir más a la tarde, porque nadie quiere trabajar al mediodía, con el sol del mediodía, en un desierto. Y esta mujer iba al mediodía a buscar agua para no encontrarse con nadie, porque no quería encontrarse con nadie que la juzgara. Esta mujer todo el tiempo era señalada. Entonces iba al pozo a una hora que ella sabía que no iba a haber nadie para no encontrarse con nadie. Pasa que resulta que se encontró con Jesús. Eso ella no se lo esperaba. Pero aunque no se nos da información de esta mujer, ni se nos dice cuál era su pasado, cuál era su trasfondo, qué era lo que ocurría, sí sabemos que esta mujer era una vasija rota, porque vemos que había tenido 5 maridos, ahora estaba con el 6º. No se nos dice que fuera una prostituta como algunas personas piensan, porque realmente una prostituta no tiene maridos, una prostituta tiene clientes y todas las noches hay un cliente distinto o varios. En este caso se nos dice que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era suyo. Entonces esta mujer probablemente no era una prostituta de profesión, era una mujer que había convivido con estos hombres sin estar casada, o tal vez era la amante. No sabemos por qué Jesús le dijo: el que tienes ahora no es tuyo, si se refería a que no estaban casados o se refería a que era el marido de otra mujer. Pero aunque no se nos da más detalles, sí sabemos que una mujer que ha pasado por tantas relaciones está buscando algo y no lo logra encontrar. Entonces esta mujer, que no sabemos cómo fue su juventud, cómo fue su niñez, cómo fue su padre, cómo creció, buscaba en relaciones con parejas algo que la llenara, y no lograba llenarse porque ella estaba en la 6ª relación y todavía no estaba casada, todavía no se sentía bien. Algo tenía que haber pasado en la vida de esta mujer, que los sueños que probablemente había tenido en algún momento de
casarse, ser una mujer decente según la sociedad, tener su familia, se habían roto. Y ahora ella estaba marginada, la sociedad la criticaba, la señalaba, la juzgaba, ella no podía ni siquiera buscar el agua que necesitaba en el pozo, a menos que fuera a una hora distinta de la que todo el mundo iba. Porque todo el mundo la señalaba en la calle. Entonces, ella buscaba algo, probablemente buscaba amor, probablemente buscaba seguridad, no sabemos, pero había pasado por varias relaciones y no conseguía lo que buscaba. Entonces, es una vasija rota, porque iba de pozo en pozo buscando llenarse y nunca lograba llenarse, porque la vasija que está rota no puede retener nada. Entonces, esta mujer tenía una sequía en su vida y buscaba agua para saciar su sed, para saciar su sequía, y no la encontraba. Esta mujer, para mí, representaba la sequía espiritual de Israel. Porque Israel, y aunque en este momento estamos en Samaria, pero Israel se veía en esta situación donde no había agua espiritualmente, porque esto ocurre en el Nuevo Testamento. Este es el Evangelio de Juan. Esto fue cuando llegó Jesús. Ocurre que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la Biblia, para nosotros es la vuelta de una página, pero había 400 años de separación entre una cosa y otra. Entonces, cuando termina el Antiguo Testamento, hasta que llega Jesús, hubo un silencio por 400 años. Jesús llegó en un momento en el que el pueblo llevaba 400 años sin escuchar la palabra de Dios, porque Dios no había hablado, Dios había guardado silencio. Entonces, ¿qué ocurría? En el Antiguo Testamento, obviamente, no había venido el Espíritu Santo, Jesús no había muerto, todavía esta brecha entre el Padre y su pueblo existía. No había un Espíritu Santo que te guiara, no había revelación personal, no había nada de esto. Las personas tenían que ir al templo, había un velo en el templo, o buscar un profeta. Solamente los profetas eran los que tenían la palabra. Entonces, el pueblo de Israel vivía en la misma manera en la que físicamente vivían en un desierto y dependían de que hubiera un pozo en donde ir a buscar el agua que necesitaban. Espiritualmente, los profetas eran como el pozo. Era donde había agua espiritual para ellos, porque solamente el profeta era el que tenía la palabra de Dios. Entonces, vemos en la Biblia que cada vez que alguien necesitaba una palabra, necesitaba dirección, porque iban a tomar una decisión, los reyes, y decidían si marchaban a la guerra o no marchaban a la guerra, qué tenían que hacer, tenían que buscar la dirección del Señor. No podían simplemente orar como hacemos nosotros, sino que tenían que decir, vamos a casa del profeta. Entonces, en aquel tiempo, el profeta era como un pozo. Era en donde estaba la palabra de Dios. Entonces, la gente tenía que buscar este pozo para buscar esa palabra que necesitaban y saciarse. Y cada vez que necesitaban una palabra nueva, tenían que volver al pozo. Igual que lo hacía esta mujer en este momento, físicamente, pero así estaba Israel. Israel se encontraba en esta situación espiritualmente hablando. Porque Israel, igual que esta mujer que tenía que ir al pozo a buscar agua, Israel necesitaba de un profeta para recibir palabra. Pero habían pasado 400 años sin que Dios hablara, sin que enviara profeta. No se había levantado profeta en 400 años. Entonces Israel espiritualmente estaba en una sequía, porque no tenían de dónde recibir la palabra. Entonces esta mujer, en cierta forma, representa la sequía espiritual del pueblo, porque igual que ella no se saciaba y buscaba pozos y buscaba en dónde saciarse y no podía saciarse, una situación parecida ocurría con Israel, que estaba pasando por una sequía de 400 años y no tenían dónde buscar agua, no tenían dónde buscar una palabra del Señor y no podían saciarse, estaban en una sequía espiritual. Entonces, cuando Jesús decide detenerse en este pozo y encontrarse con esta mujer, que es una vasija rota, que va de pozo en pozo buscando que pueda llenarla,
y nunca se logra saciar, Él le está hablando, y aunque parece que Él le está hablando en un sentido físico porque Él está en un pozo, ella viene a buscar agua y Él le dice dame agua. Y ella piensa que Él le está hablando en un sentido físico. Pero es que es posible que Jesús le estuviera hablando en un sentido espiritual. ¿Por qué Jesús, precisamente de tantas personas, habla con esta mujer? Claro, era la que se encontraba en el pozo en ese momento, pero es que los encuentros con Jesús no son casuales. Jesús sabía que se iba a encontrar con esa mujer samaritana en el pozo a esa hora y decidió pasar por Samaria. Me es necesario pasar por Samaria, y pasó por Samaria. Había algo que hacer allí en Samaria, y era el encuentro con esta mujer. Entonces se encuentra con una vasija rota. Se encuentra con una vasija rota y le dice, dame agua. Porque la función de una vasija, ya habíamos dicho, la función de una vasija es dar agua. La función de la vasija es llenarse de agua para impartir agua en el momento en el que sea necesario. Entonces vemos que Jesús, el creador de la vasija, el alfarero, el que le puede dar el agua que está buscando la vasija, se para frente a la vasija y le dice, dame agua. Muy parecido a cuando en un momento fue a donde la higuera y le pidió fruto y no encontró fruto. Entonces Jesús le pide a una vasija rota agua. Claro, ella piensa que es algo físico porque están en un pozo. Y le dice que él no tiene con qué sacar el agua, que con qué va a sacar agua, que él es judío, que ella es samaritana. Entonces, ella en ningún momento le dice que no le puede dar agua. Ella no niega que le pueda dar agua porque está pensando en un agua física. Pero nadie ha notado que cuando tú terminas de leer el texto, lo primero que le hizo fue pedirle agua. Ella nunca le dio el agua. Porque es que Jesús no estaba hablando de agua física. Desde el principio le estaba hablando de agua espiritual. Ella no lo entendió. Espiritualmente él le dijo a la vasija rota, dame agua. Pero la vasija rota no tenía agua para darle. Estaba seca. Iba de pozo en pozo, buscando cómo llenarse. Y nunca lograba llenarse. Ya iban 6 maridos. Y ella se seguía sintiendo vacía. Y había una sequía espiritual de 400 años. Esta mujer no sabía lo que era que hubiera agua de vida, palabra de Dios. Esta mujer nació y ya la sequía hacía tiempo que había comenzado. Esta mujer nunca había conocido otra cosa que la sequía espiritual. Y entonces Jesús se para y le dice, dame agua. Ella no podía darle agua. No podía. Estaba seca. Pero me está muy interesante que él, siendo ella una vasija rota, le pida agua a la vasija que es obvio que está rota y que está vacía. Pero es que ocurre que aunque él hubiera hablado con otra persona, con una vasija sana, que sí podía retener el agua, la respuesta hubiera sido la misma. Porque es que espiritualmente no importaba si la vasija estaba rota o estaba sana, porque las dos estaban igual de secas. Ninguna le podía dar a Jesús el agua que él estaba buscando. Porque es fácil. Las vasijas rotas, y todo el mundo la juzga. A la mujer todo el mundo la juzgaba. Entonces las vasijas sanas miran a la vasija rota y juzgan a la vasija rota porque está rota. Porque no puedes retener nada. Porque no puedes cumplir tu propósito de retener el agua, porque se te sale. Y entonces todas estas personas de esta región, que se supone que eran vasijas sanas, señalaban a la mujer. Entonces era fácil señalar a la vasija rota porque se te arrama el agua, porque no puedes retener nada, porque vas de pozo en pozo y no logras llenarte. Pero es que las vasijas sanas estaban igual de secas. Estas vasijas estaban sanas y estaban igual de vacías que ella. Entonces es fácil mirar y señalar la condición del otro sin darte cuenta de tu propia condición espiritual. Porque las personas que la juzgaban
por ser una persona que estaba rota. ¿No estaban mucho mejor que ella, estando sanas? Y aquí lo interesante, esta mujer, que era una vasija rota, era consciente de que estaba vacía. Ella era consciente de sus grietas. Ella sabía que cada vez que ella se sentía un poquito llena, volvía y se vaciaba y tenía que seguir buscando. Y tenía que seguir buscando porque no se llenaba. Ella era consciente de su estado. Y por eso buscaba. Estaba buscando los pozos equivocados. Pero estaba buscando. Ella estaba consciente de su situación. Pero el resto de las personas en Samaria la criticaban y la señalaban. Pero estaban igual de secos que ella. Y a diferencia de ella, no se habían dado cuenta de su propia sequía. Porque ella al menos estaba buscando algo que la llenara. Estaba buscando en el lugar equivocado. Pero estaba buscando. Ellos no estaban buscando. Porque llevaban 400 años de sequía. Porque habían nacido en esa sequía. Porque no conocían otra cosa que su sequía espiritual. Porque se habían acostumbrado a su sequía. Porque se les había olvidado cuál era su propósito inicialmente. Las vasijas son para tener agua, para proveer agua cuando haga falta. Pero como ya no había agua, entonces todo el mundo se dedicaba a señalar a esta mujer. Rota, 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 rota. Pero ellos estaban igual de secos. Y no se daban cuenta de que si Jesús se les hubiera parado al frente y les hubiera dicho dame agua, ellos tampoco tenían nada que dar. Ellos no tenían nada que dar. Y Jesús sabía. Jesús conocía el estado de ellos. Él sabía que había pasado 400 años sin agua. Él conocía. Entonces le dice a la mujer dame agua, sabiendo que ella está rota, que no puede darle agua. Y sabiendo que todos los demás están en la misma situación, tampoco le pueden dar agua. Porque es que el agua la daba él. Entonces, el creador de la vasija, y el único que podía llenarla, se para frente a la vasija y le dice, dame agua. Cuando ella en un sentido físico le dice, Señor, tú eres judío, Señor, no tienes con qué sacar el agua, Señor. Entonces él le dice, si tú supieras, tú le pedirías agua. Yo le estaba hablando a la vasija rota, ella no lo podía entender, no lo había entendido todavía. Más adelante lo entendió. Cuando él le dice, dame agua, la respuesta de ella, si ella hubiera sabido quién era, Señor, dame tú agua a mí. Porque tú eres la fuente. Yo soy una vasija rota. Estoy buscando pozos para llenarme y no encuentro. Dame tú agua a mí. Y fue lo que Jesús le dijo. Si tú supieras, me pedirías y yo te daría. Lo que Jesús le estaba haciendo era probando. Porque Jesús le habló a la única persona que estaba consciente de su situación de sequía y que buscaba llenarse. Pero estaba buscando en pozos equivocados. Cuando Jesús le habló y le pidió agua, ya él sabía que la vasija no le podía dar agua. Él era la fuente, él no lo había llenado. Él sabía que ella no tenía agua si no lo había conocido. Ella era la que no conocía que él era la fuente. Porque ella llevaba muchos años tratando de llenarse, buscando en los pozos equivocados. Ya llevaba 6 maridos. Pero en este encuentro se encontró con el séptimo. El único que verdaderamente la podía llenar. Porque cuando se encontró con Jesús, se encontró con la fuente que ella había estado buscando. Llegó el séptimo hombre que podía cambiar su vida. Llegó la fuente de agua que ella había estado buscando en los lugares incorrectos. Ese día, ella llegó al pozo correcto. Y en el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 13. Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En ese momento, ella no entendía todavía lo que él estaba tratando de decir, porque él estaba hablando en un sentido espiritual. Le está diciendo: vasija rota, dame agua, sabiendo que ella no tenía, porque él era el que la proveía. Y ella no entendía. Entonces él le dijo: si tú conocieras quién te habla, tú pedirías agua, yo te daría agua de vida. Y entonces ella le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. Entonces, claro, para ella era agua física y era un problema salir a buscar agua. Primero, que la estaba yendo a buscar al mediodía, que era una hora a la que no se supone que ella saliera, pero para no encontrarse con nadie. Aún así podía que se encontrara con alguien. Entonces, salir al pozo a buscar agua para ella representaba una humillación. Cada vez que se encontrara con alguien la señalaban, la criticaban, hablaban de ella. Para ella ir a buscar agua era algo tan complicado, algo que parecía tan sencillo para las demás mujeres del pueblo, pero para ella era una situación sumamente incómoda, buscar el agua que ella necesitaba. Entonces cuando él le dice: yo te puedo dar agua que no te vuelva a dar sed, inmediatamente ella piensa: sí, Señor, dame agua para que yo no tenga que venir a sacarla, para que no vuelva a tener sed, pensando que era algo físico. Sin embargo, aunque ella creía que era algo físico, tenía razón en lo que estaba diciendo. Si tú tienes una fuente de agua que fluye y que nunca se acaba, no tienes por qué ir al pozo. No hace falta. En eso ella tenía razón. Y aunque Jesús le estaba hablando de un agua espiritual que ella había estado buscando para saciarse y para sentirse llena y completa, aunque la había estado buscando en los lugares equivocados, pero por fin había encontrado la fuente correcta. Y definitivamente Jesús ministró a su vida. Y aunque no sabemos nada que se nos diga después de ella, es muy probable que esta mujer no haya vuelto a meterse con ningún hombre, a menos que se haya logrado casar en algún momento, porque por fin encontró lo que estaba buscando. Sin embargo, cuando ella dijo: dame de esa agua para que no tenga que venir al pozo, estaba diciendo algo muy cierto. Una vasija rota, especialmente, todas las vasijas, como ya habíamos mencionado, en algún momento son llenadas, y son llenadas con el propósito de impartir lo que tienen. Entonces, en su momento se van a vaciar, tienen que volver al pozo para volver a llenarse. También hay vasijas que les gusta ser llenadas y no les gusta impartir lo que tienen. Entonces, el agua pierde su frescura y de todas formas pierde su utilidad. Pero si la vasija cumple con su función de recibir para impartir, el agua se mantiene renovándose constantemente. Y era lo que hacía el pueblo de Israel en este momento. Recuerda que te dije que en aquel entonces el agua, la palabra de Dios, los pozos eran los profetas. Entonces yo recibo una palabra, cuando necesito otra vez tengo que volver a profeta. Y tengo que volver, y tengo que volver, y tengo que volver. Pero Jesús vino a hacer algo nuevo después de 400 años. Jesús vino a traer una fuente. Y ya lo había dicho, si vamos a Isaías 43 y 44. Y ya, aunque en los versículos de Isaías nos está hablando de otras profecías, pero se aplica también en esta situación. Isaías 43, 18 al 19 ya lo hemos leído en otras ocasiones. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago algo nuevo, pronto saldrá la luz, ¿no lo conoceré? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la tierra estéril. Jesús vino a hacer algo nuevo, espiritualmente. Un pueblo que estaba acostumbrado, no solo físicamente,
a vivir en un desierto y a depender de un pozo para buscar el agua que necesitaban físicamente, sino que espiritualmente habían estado viviendo en un desierto espiritual por 400 años y lo único que conocían era buscar un pozo para encontrar agua. Un profeta. No conocían otra cosa. Pero aquí dice que te olvides de lo viejo, que Él va a traer algo nuevo. Entonces, esta costumbre que yo tengo de tener que ir al pozo a buscar, olvídate de eso. Olvídate de las cosas pasadas. Deja las cosas antiguas. Jesús vino a hacer algo nuevo. Entonces dice, abriré camino en el desierto, ríos en el sequedal. Jesús vino a traer una fuente. Jesús vino a cambiar toda esta situación, esta mentalidad de que tengo sequía, tengo que ir al pozo. Vino a cambiar el pozo por una fuente de agua viva. Y Él era la fuente. Si nos vamos a Isaías 44:3, vamos a ver qué dice. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, Jesús llegó en un momento de sequía espiritual, y a lo que vino fue a impartir agua. Él era una fuente. Entonces Él estaba tratando de explicar que ya no hacen falta los pozos, porque yo vine a traer una fuente. Ya no hace falta que estés buscando dónde hay profeta, si es que hay profeta, dónde vive el profeta, dónde el templo, si es que hay templo ya a estas alturas. Ni siquiera en el templo que se supone que era la casa de Dios había agua. La sequía era tan grande que ni siquiera en el templo había agua. Como no había habido palabra por 400 años. Los encargados del templo, los fariseos, se habían convertido en legalistas. Y todo era un rito y todo era una costumbre. Pero no había verdadera agua en el templo de Dios. Y no había habido profeta por 400 años hasta que llegó Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor. Entonces llega Jesús a un ambiente de sequía extrema. Y Él viene como una fuente de agua para todo el que la necesite. Entonces, si vamos a Juan 7, sino un poquito más adelante de donde estábamos, nos vamos a Juan 7, vamos a ver que Jesús repite lo mismo que te estoy diciendo. Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Un pueblo que estaba acostumbrado a depender de los pozos para buscar el agua que necesitaban, de repente se iban a tener que acostumbrar a que ya no hacían falta los pozos. El Señor se encargó de abolir los pozos. Él trajo algo nuevo. Él trajo fuentes en el desierto. Entonces, en medio de esta sequía espiritual, Él todavía no había muerto, pero tan pronto Él muriera, iba a ocurrir algo nuevo. Él iba a enviar su Espíritu Santo a vivir dentro de cada una de sus vasijas, para que estas vasijas no tuvieran que depender de ir a un pozo a buscar agua, constantemente llenándose, en especial si estaban rotas. No. Ahora Jesús había hecho algo, había encontrado la manera de que cada vasija fuera también una fuente. Porque ahora la vasija, cada vez que se vaciara, en lugar de tener que ir al pozo, al profeta, al templo, a buscar una palabra, para llenarse otra vez, para volver a impartir, para después volver a empezar otra vez, ya no iba a depender de eso. Esta vasija ahora iba a tener dentro de ella una fuente de agua que brotara para vida, una fuente eterna de agua fresca que brotara indefinidamente, de manera que la vasija nunca se vaciara. Esto era algo nuevo, esto era algo que ellos no habían conocido, y en esto la samaritana tenía razón. Ya no hacían falta buscar los pozos. Ahora había una fuente que nunca se agotaba.
Ya no hacía falta las cosas pasadas. Ya la vasija no tenía que depender de los tiempos, de si había o no había pozo, de si el pozo estaba cerca o no, de que si el profeta se dejaba usar o no se dejaba usar, si estaba cerca, si estaba en la ciudad donde vivía el profeta. El templo ya tiene palabras de Dios o ya el templo se corrompió. Ya no dependía de eso. Jesús había traído algo nuevo. Entonces, cuando una vasija está rota y Dios quiere usar ese quebrantamiento para convertir a esa vasija en regadera, para que a pesar de que tú tienes el dolor y en medio de tu proceso, tú puedas impartir vida a aquellos que la necesitan. No solamente Dios te quiere usar tus grietas y tu proceso para ayudar a los demás y glorificarse en medio de tu dolor. Es que resulta que a pesar de que una vasija rota no puede retener por mucho tiempo el agua que el Señor le da, la vasija ya no tiene que necesariamente preocuparse de volver al pozo a buscar, porque ahora la fuente se encuentra dentro de ella. Entonces tenemos agua ilimitada. Si dejamos que el Señor nos use y estamos en constante comunicación con el Espíritu Santo que se encuentra dentro de nosotros, tenemos una porción de agua ilimitada para dar vida a naciones. No importa en dónde vayamos, no importa en dónde nos encontremos, es que el agua está dentro de nosotros. Es que hay una fuente que salta para vida dentro de mí. Ya no dependo de que tengo que ir al templo. Pastor, ora por mí que tengo que hacer esto. Ministro, ora por mí. Denme una palabra. Denme una palabra. No, el Espíritu está dentro de ti. Y si tú te encargas de cultivar una relación con el Espíritu como se supone que la cultives, si tú te encargas de tener esa relación con ese Espíritu Santo que es la tercera parte de tu Salvador, que vive dentro de ti, no tienes que buscar a nadie para que ore por ti, ni para que te tenga una palabra, profeta, evangelista, que te dé... No, está ahí. Estoy seca, se me acabó el agua. Es tan sencillo como decir, Señor, dame agua nueva. Y el agua va a brotar. Una vasija rota, que tiene una fuente dentro de ella, que no depende de tener que ir a ningún lugar. Simplemente estar en constante comunicación con el Espíritu Santo y impartir lo que se le ha dado, puede llegar a donde solamente Dios se lo imagina, porque ni siquiera está restringida a que estoy en mi área pero tengo que volver a la iglesia, tengo que volver al pastor o a la persona que me dio una palabra. Dependo de una experiencia emocional para sentirme llena, para impartir. No. El alcance es infinito. Solamente Dios sabe hasta dónde puede llegar una vasija rota. Si se encarga de que el agua que tiene dentro de sí esté constantemente fluyendo porque está en constante comunicación con el Espíritu Santo. Entonces ya no dependemos de necesariamente ir al pozo a llenarme. Ya no dependo de una persona que ore por mí, no dependo de una palabra, no dependo de una emoción. Mientras yo cultive una relación con el Espíritu Santo que está dentro de mí y que habla por lo que oye de Dios, el agua va a fluir eternamente y nunca se va a acabar. La vasija nunca se va a vaciar. El aceite no va a escasear, el agua no va a escasear. Lo que haya dentro de la vasija nunca va a escasear. Porque es que Jesús tiene provisión ilimitada de lo que quiere impartir al mundo. Entonces, una vasija rota que permita que Dios la use y que use sus grietas para impartirle al mundo lo que necesita, pero no se limita a una pequeña dosis una vez a la semana, sino que está en constante comunicación con el Espíritu Santo que habita dentro de ella y lo convierte en una fuente continua. No hay limitaciones para lo que Dios puede hacer a través de esa vasija.
Porque es que el agua que tú necesitas para impartirle a la gente, el agua que primero te va a ministrar a ti para entonces ministrarle a los demás, no está en un lugar físico, encerrado. Ya no. Jesús vino a hacer algo nuevo. Jesús vino a proveer una fuente. ¿Y qué pasó con la mujer samaritana? Pues pasa que finalmente la mujer samaritana sí le dio el agua que Jesús había pedido. Acompáñame a Juan 4, versículo 28. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Cuando Jesús le habló a la mujer, sabiendo quién ella era y sabiendo por lo que había pasado, conociendo totalmente su situación y teniéndola como modelo de lo que ocurría a nivel nacional en Israel, porque había una sequía espiritual y esta mujer simbolizaba esa sequía. Lo único que esta mujer estaba consciente de la sequía y buscaba. Ese día por fin encontró lo que estaba buscando y fue llenada. Cuando Jesús la vio la primera vez, le dijo: dame agua. Ella no tenía agua para darle, ella estaba seca, estaba rota, no tenía nada. Pero bastó un breve encuentro con el Señor para que esta vasija de repente se sintiera completamente llena y saliera corriendo a decirle a todos los que ella conocía y a los que no conocía que la habían juzgado, las personas de las que ella se escondía todo el tiempo porque la juzgaban, porque la señalaban, porque le decían. A esas mismas personas ella salió a buscarlos, ya no se estaba escondiendo. Ya esta vasija era una vasija totalmente distinta a la que había entrado al principio. Esta mujer había cambiado, esta mujer estaba llena, se convirtió en regadera instantánea. Tan pronto Jesús la llenó, salió a impartir lo que Jesús le había dado. Y aunque la Biblia no lo dice, porque solamente nos dice que nos habla de unos hombres que los hombres vinieron a ver. Pero es que yo me imagino que durante todo el tiempo que Jesús permaneció allí, ella se mantuvo hablándole a todo el mundo. Pero es que yo me imagino que cuando Jesús se fue, ella siguió hablando. Pero es que tal vez incluso lo siguió cuando él se fue y era una de las mujeres que apoyaban su ministerio. La Biblia no nos dice qué pasó con esta vasija. No nos da más detalles. Una cosa yo sé: la vasija que estaba rota y seca ya no estaba tan seca. La vasija que buscaba en los pozos equivocados, con qué llenarse porque no se saciaba, había sido saciada. Y ahora no tenía que ir a un pozo, tenía una fuente. Porque obviamente nosotros siempre pensamos: Jesús murió, envió su Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice que todos los creyentes estaban reunidos y que estaban orando y que el Espíritu Santo descendió. Pero ¿y esta mujer? ¿No descendió el Espíritu Santo sobre ella en el momento en el que los demás discípulos lo recibieron? Incluso si ella tal vez no estaba en aquel momento en la sinagoga donde ellos se encontraban o en el aposento donde se encontraban. Esta mujer había recibido algo de parte de Dios y su vida cambió por completo en el momento en que el Espíritu Santo descendió. En algún momento también la tuvo que alcanzar a ella. Ya ella no era la vasija rota y seca, que no se sacia y que va de pozo en pozo buscando llenarse. Esta mujer había encontrado al séptimo marido, a Jesús de Nazaret. El único esposo verdadero que una mujer necesita. El único que la puede saciar. Iglesia, tu único esposo. Ya no tienes que ir a pozos extraños buscando lo que necesitas. Jesús es la fuente inagotable de la provisión de lo que tú necesitas. Y la mujer samaritana, aunque no sabemos qué pasó con ella después, te puedo asegurar que de ahí en adelante ya no era la vasija rota y seca que todo el mundo la señala. Se convirtió en la primera regadera de esa región y comenzó a impartir lo que se le había dado. Y poco a poco
acabó con la sequía espiritual de ese lugar. Así que, iglesia, cuando Dios trae el quebrantamiento a tu vida, si tú permites que Él te use, Él se puede glorificar, usando tus grietas como el medio para liberar lo que hay en ti. Si tú te encargas de mantenerte conectado a la fuente, no importa las grietas que tengas, tu porción es inagotable. Tu porción es eterna. Tu porción es más que suficiente para ti y para todo el que la necesite a tu alrededor. Porque no importa dónde vayas, no importa la necesidad que te encuentre, no importa cuán seco esté el ambiente a tu alrededor, es que el agua en tu interior no va a escasear si tú te encargas de no desconectarte de la fuente. Y si tú te encargas de mantener esa relación y de mantener esa conexión con el Señor, para que Él te use como regadera en donde quiera que Él te llame a ir. Piensa en la sequía espiritual que puedes saciar si dejas que Él te use. Piensa en cómo están las cosas en el mundo en este preciso momento, con todo lo que está pasando. Y a veces pensamos que podemos hacer tan poco porque dependemos de dinero, o dependemos de medios, o dependemos... Vasija, tú solo dependes de la fuente que te llena. Es lo único que necesitas. El mundo no necesita tu dinero. Dinero hay de sobre y todos los días imprimen más. El mundo no necesita tus bienes. En un país consumista como este, lo más que hay son bienes. El mundo lo que necesita es la unción que tú tienes, el agua de vida que tú tienes, que no se puede conseguir en ninguna otra parte, porque solamente la fuente que es Jesús, es el único que tiene ese agua de vida. Y tú eres uno de esos canales por donde Dios puede alcanzar a la gente. La gente lo único que necesita es un encuentro con Jesús. Y tú puedes ser quien facilite ese encuentro si dejas que Dios te use y nunca rompas esa conexión con Él. Porque vasija, recuerda, el día que te desconectes de la fuente, se acabó tu porción. Te secaste. Y una vasija en sequía no puede cumplir su propósito. Que cuando el Señor te pida agua, tú le puedas dar agua, porque estás conectada y tienes de dónde darle. En cuanto a por qué Dios permite el quebrantamiento, nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.